acuerdo en sí, es una petición que se entregó de parte de la Comisión de Panamá Este y las comunidades, ya que somos área este de Panamá Este. Tenemos una nota dirigida hacia el presidente de la República, donde hacemos saber de que vamos a estar pendientes a todas las discusiones que se den en mesa de diálogo. También solicitamos de que en vez de mesas sectoriales, que serían mesas regionales, para así atender problemas de área por región. O sea, en cada región hay problemas internos que es importante atenderlo de manera urgente mientras que duren en mesa de diálogo, porque en mesa de diálogo hay otros temas que todavía está pendiente, pero podemos avanzar también con el tema de las discusiones sobre las situaciones de área. Por ejemplo, en Pacora, Tanara, Chepos, hay problemas de agua. La población sigue tomando agua de carros cisterna, entonces que no deberían, que ya a esta altura el gobierno tiene mucho dinero, tenemos canales en Panamá, y que nuestros pueblos sigan correteando este mula, y que quien se está beneficiando de la empresa Azufri de Edwin Zúñiga y entre otros. O sea que tampoco le dan cuenta con recursos. Eso es lo que nos informaba, no hay muchos camiones. Entonces, estas situaciones internas que podemos nosotros ir a solucionar, buscar las soluciones. Por otro lado, el tema educativo. Hay centros de planteles que no cuentan con sillas, no cuentan con las instalaciones completas en caso de laboratorio, informática. Nuestros niños dan clases de informática pero sin computadora. O sea que esto hay que actualizarlos. No estamos en la comarca, estamos en Panamá, a un poco metro de la ciudad, y entonces tenemos que estar ahí, darle un totumas o un tacita a nuestros niños, que el techo está goteando, ¿sí? Entonces la silla quebrado. Entonces estas situaciones hay que ver pronto posible. También hicimos la solicitud de que se agilicen las discusiones del Producto Interno Bruto 6% de la educación. Y por otro lado también planteamos en la mesa el tema del territorio, el terreno de área este no ha sido legalizado. Toda esta temática, el tema de embotellamiento también hablamos que con el viceministro, y que él, como dijo públicamente, que no estaba de acuerdo con la corrupción. Y le dije, de hecho, si no está de acuerdo con la corrupción y que embotellamiento pueden hacerlo, bueno, que lo pueden eliminar, entonces queremos tiempo, o sea, a corto plazo o a largo plazo. Entonces, sí, entonces estas son temáticas que nosotros planteamos al viceministro de la presidencia. Así que, bueno, otra temática también, pues, planteamos de que se retiren la policía que se encuentra en Pacora, que tiene al pueblo intimidados, que el pueblo prácticamente está carcelado, no dejan de llegar nada, ni agua, ni comida en el lugar. Entonces, y pedimos también destitución del defensor del pueblo a la presidencia. Él nos contó que de repente él podría hacer gestión para que suceden, pero no confirmó que sí pudieran hacer, pero sí dijo que iba a hacer gestión, porque ya que esto tiene que ver con la Contraloría, ¿sí? Pero de igual manera hicimos saber, porque si no sacan a este señor, vamos a tener que seguir manifestando para que este señor renuncie, ¿sí? Eso fue el punto que planteamos al Ejecutivo, que nos atendió, Comisión de Alto Nivel, que nos atendió en este momento. Sí, también hicimos saber la inconformidad al viceministro, nuestra inconformidad de parte del viceministro de Asuntos Indígenas. Tenemos viceministro de Asuntos Indígenas, pero no está haciendo ningún tipo de rol, porque tampoco apoya a la comunidad alguna, no apoya a la comunidad en Verá, ni en Ovebuglé, ni en otro. O sea, que no vemos cara de viceministro en el área de los pueblos indígenas. No podemos tener en el poder alguien que solo habla por nosotros y no tiene la práctica en las sociedades. Sí, entonces eso también pedimos la renuncia del viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacio. También pedimos que la discusión de la mesa de diálogo fuesen televisados, transmitidos en vivo 100%, para que así el pueblo panameño tenga las mayores informaciones necesarias. Eso. También hicimos la invitación al viceministro que visitara en el área este de Panamá, y
que también Panamá Centro, donde se encuentran los planteles de malas condiciones. Es un punto donde que más nos concentramos, que es la educación, salud y agua. Medio ambiente también hablamos sobre lo que es Río Pacora. Río Pacora está totalmente destruido por Chajani y la empresa Chajani, y aparte de eso también ha construido variadas acerca de este río, y toda esta contaminación va directamente en el río, y son aguas que nosotros consumimos. Mencionamos también el Misacapsis de las Garzas en área este, que no cuenta con ambulancia. La urgencia está siempre cerrada y no cuenta con medicamentos. Entonces, en las áreas este donde hay muchas necesidades, donde hay comunidades, números de comunidades que tienen estas necesidades, un lugar donde hay una infraestructura tan enorme y no cuenta con las instalaciones de funcionamiento completo. Eso es uno de los que también puntos que planteamos. También le hicimos llamados al presidente, al ministro, que atendiera la petición del jubilado y pensionado, ya que con ellos hay un compromiso que no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, la solicitud, la nota que teníamos de los jubilados y pensionados, se le hizo llegar a este ejecutivo. Nosotros hablamos sobre todos los planteles en el Panamá Centro. Panamá Centro, porque la marcha fue Panamá Este, y todas las escuelas en área este se han involucrado a apoyarnos y estar con nosotros. Y también desde el día 1 que hemos estado cerrando en Puente Pacora, las escuelas han estado presentes todas las escuelas y las asociaciones de profesores y clubes de padres de familia. Aunque uno de dos clubes de padres de familia que han estado, pero sí han estado presentes en nombre de su club, y igual las comunidades en área este que ha estado presente. Entonces, es importante mencionar a ellos sus necesidades, porque nosotros somos portavoz de la comunidad de Panamá. También, a través de una nota, le hicimos saber al viceministro que nosotros vamos a estar vigilantes en las discusiones de mesa de diálogo, y nosotros mantenemos una manifestación pacífica hasta el momento. Sí, de tal caso que si no se den resultados rápidos como lo están dilatando, así que nos veremos hacer la marcha o cerrar la calle. Eso es lo que dejamos claro a ellos. ¡Viva la lucha del pueblo en las calles! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Nove Buglé! ¡Viva! ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Y lucha! ¡La victoria! ¡Y lucha! ¡La victoria! ¡La pelea es! ¡La pelea es! ¡La pelea es! ¡Solo el pueblo! ¡Salva al pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Salva al pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Salva al pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Salva al pueblo! Ven aquí la firma del recibido del viceministro acá, oficialmente, sí, para que ustedes tengan ese conocimiento. La carta está hecha en nombre de los movimientos indígenas, pero en realidad el contexto de la carta representa a los pueblos de Panamá Este. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacerles saber, que para que nosotros hablamos en nombre de todos los pueblos Panamá Este y de Panamá Centro también nos involucramos. Aquí que las comisiones que firmaron acá, de la SOPRO, MJK, aquí tenemos la firma de los compañeros que fueron parte de la comisión. Y le dimos a corto plazo para que nos respondieran esta carta. Kevin, una pregunta. Diga. ¿Por mientras vamos a seguir refugiados abajo del puente o...? Claro, por supuesto. Nuestra oficina no puede ser abandonada. Vamos a seguir. ¿Ellos van a seguir custodiándonos o cómo? No, ellos tienen que ser retirados. Ellos tienen que ser. Nuestra oficina. Esa era la pregunta. Nuestra oficina tiene que seguir funcionando libremente, sin ningún tipo de limitaciones allí, porque nuestra gente tiene que estar manteniendo y estar pendiente del funcionamiento de mesa de diálogo. Allí vamos a estar. Ahora, cuando vamos a regresar todos ahí, los que quieren regresar, pero nosotros continuamos con vigilia permanente. ¿Sí? Continuamos con vigilia permanente porque no tenemos. Aquí hay un documento
donde el tema de la comida ya fue publicado en la Gaceta Oficial. También de combustible fueron publicados en la Gaceta Oficial. Solo falta del medicamento, que probablemente hoy terminará la discusión, eso es lo que nos dijo el viceministro, que también será publicado en la Gaceta Oficial de una vez. También el tema de 6% de interno bruto, que ya se discute en la mesa. Y dice el viceministro que no habrá ningún tipo de complicaciones para aprobarlo. O sea, de estos 4 puntos serán de aprobación más rápido posible. Sí, luego a que nosotros, bueno, se discute esto, pedimos que mesas sectoriales, en vez de sectorial, que fueran regionales. Y que el señor también comprendió y aceptó la sugerencia. Me imagino que luego ellos plantearán a la comisión de la mesa. La remoción de los antimotines, hay que esperar a cuando ellos analizan la nota, los antimotines se lo van a quitar, es cuando ellos... Pedimos de manera urgente. Pendientes de ya eso. Tenemos el teléfono aquí del viceministro y en tal caso, si no se cumple esto, pues vamos a tener que llamarlo o denunciarlo. ¿Y ustedes se mantendrán en la vía o en su área donde mantienen? Nosotros vamos a instalar vigilia, reinstalar vigilia permanente. Cuando se trata de una vigilia permanente es una manifestación pacífica. No puedo decirle, adelantar de qué vamos a hacer mañana, porque eso dependerá de las discusiones de la mesa. Nosotros hacemos también, como le dijimos al viceministro, que los televisoras han sido uno de los que se han mantenido callados ante la situación y la corrupción que hay. Y de hecho participó en Puente de Pacora reprimiendo a la gente porque no grabó. Me gustaría que siga grabando, porque entonces ese punto es importante. Porque si guarda, entonces está comprado el medio. O sea, que usted no muestre que está comprado. TikTok no debe estar comprado por el medio, por el gobierno. Sí, entonces que esta situación que se dio Pacora, donde el TVN no transmitió la información completa, tampoco Telemetro transmitió los hechos que sucedió con nuestros pueblos. No vimos ningún tipo de informaciones de los pueblos que sucedió en Pacora. Y también pedimos atención a los que estuvieron golpeados, heridos en áreas de Panamá. Así que tenemos que enviarle el listado a ellos de que cuántas personas fueron heridos para hacerlo llegar. ¿Alguna pregunta más? Ya me quiero ir para casa. ¿Y millones para qué si se lo roba el PRD? ¿Y millones para qué si se lo roba el PRD? ¿Y millones para qué? Yo quiero agradecer, antes de retirarnos aquí, mi gente, quiero agradecer a ustedes su lealtad, su perseverancia y la voluntad, corazón que ustedes han metido a esta manifestación, a esta marcha. Gracias. Gracias, porque sin ustedes. Sin ustedes no hubiera sido esto. Si ustedes no hubiéramos llegado aquí. ¿Y saben por qué hablo de lealtad? Ustedes han quedado aquí esperando el último momento de las otras organizaciones con perdón que fueron. Sí. ¿Por qué? Nosotros sabemos luchar, escogemos nuestro tiempo necesario. Hemos dejado todo en la casa, nuestra familia, nuestros hijos, y hemos dado todo. Pero gracias, como ustedes escucharon, se logró, sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. Ese orgullo y la satisfacción para ustedes. El beneficiado va a ser otra persona, pero sientan la satisfacción que ustedes lucharon y que gracias a ustedes se están logrando los 4 puntos y a la unidad de los profesores, porque no ha habido quien más que se involucre en esto. Sí, un aplauso para ustedes. Vamos a regresar a nuestro patio, mi oficina de aire acondicionado. Caminando. Y vamos a ir por corredor. Nuestra caminata van a ser por corredor hasta ya 24 de diciembre. Ya van con el barco, ya. Bien, todo lo que va con nosotros hacia Pacora, sígueme que nosotros lo vamos a guiar porque pedimos una logística a ver si eso no va a funcionar. Sí, por favor, todo lo que va
pam, pam.